Hola a todos, bienvenidos una vez más a Masterminds. Hoy tenemos una vez más a Celia con nosotros, la profesional y la mente neurodivergente con la que estamos explorando este mundo de la mente neurodivergente. Hoy tenemos el mundo laboral como el gran inadaptado, el episodio 4. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que los veas, no tienen pérdida ninguna, seguro que te enriqueces y tu conciencia se expande. Hola Celia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues aquí estoy deseando hablar sobre el mundo laboral en el ámbito neurodivergente. Genial, así me gusta esa actitud positiva. Mi primera pregunta es, según tú, ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan las personas neurodivergentes en el ámbito laboral? Pues en el ámbito laboral las personas neurodivergentes tenemos unas dificultades, sobre todo de incomprensión a la hora del trabajo y también de que no se adapta el trabajo a la forma de procesamiento de las personas neurodivergentes. Voy a explicarme, ¿no? Por ejemplo, las personas con TDAH necesitan pausas más cortas a la hora de trabajar. Es decir, en vez de una pausa de media hora para, por ejemplo, comer o almorzar y luego estar 4 o 5 horas trabajando de golpe, necesitan más pausas pequeñas para poder llevar a cabo el trabajo de forma mejor. Esto en el mundo laboral no se tiene en cuenta y al final lo que se consigue es que el trabajo sea menos eficaz, ya que no se tienen en cuenta esas necesidades. Por otro lado, por ejemplo, las personas con autismo, ¿vale? Son unas personas con una rigidez en cuanto a lo que viene siendo las rutinas y en muchos trabajos no se tiene en cuenta esa rigidez, es decir, no se tiene en cuenta que esas personas necesitan ir siempre a la misma hora a trabajar y hacer siempre, más o menos, a no ser que se les avise con tiempo, las mismas actividades laborales. Y por tanto, cuando eso cambia de repente, pues las personas con autismo suelen tener problemas en el ámbito laboral. Por otro lado, eh, tanto las personas con TDAH como con autismo en este caso, voy a hablar de ello así, voy a hablar de esto porque es algo que a mí me afecta más que nada porque tengo TDAH y creo tener autismo, ¿vale? Eh, bien, como decir, tienen una problemática también de adaptación al trabajo, puesto que tienen que hacer mucho, lo que se viene llamando mucho masking, porque no, dependiendo del tipo de trabajo, pero sobre todo en los trabajos actuales cara al público, por ejemplo, ya sea enfermero, camarero, limpiador en un sitio público, todas esas personas tienen que actuar de una manera que realmente no son, no solo para poder encajar en el trabajo, sino para poder encajar cara al público. Y luego eso, a nivel personal, crea mucho desgaste y mucho problema cuanto al rendimiento en el trabajo. O sea que todo este tinglao Claro. no solamente los limita y los condiciona a nivel laboral, sino que también tiene un impacto emocional importante. Claro, de hecho hay muchas personas que no consiguen tener trabajos estables siendo neurodivergentes porque se agotan con mucha facilidad y entonces o acaban pidiendo bajas por depresión o por ansiedad o acaban dejando los trabajos porque se viene afectada su salud mental. Seguro que tú tienes algo que contarnos al respecto en cuanto a tu experiencia personal. Pues a ver, mi experiencia personal ha sido muy caótica, ¿no? En cuanto al trabajo. Primero porque ya partimos de la base que cuando yo terminé de estudiar era pasado a la crisis del 2008, ¿no? Y entonces en aquel momento había mucha problemática, simplemente daba igual si eras neurodivergente o no, simplemente a la hora de buscar empleo, ¿no? Pero claro, luego teníamos que pasar, yo por ejemplo tenía que pasar unas entrevistas que no estaban adaptadas a mi neurodivergencia y que me costaba mucho pues llegar a pasarlas para poder tener un trabajo, ¿no? Luego, cuando tenía esos trabajos, me costaba mucho mantenerlos, por ejemplo, por lo que he dicho antes, por ejemplo, porque no se me daban bien las reglas
y yo o sea, ellos pensaban que me estaban dando las instrucciones que tenía que hacer de una manera, pero a lo mejor yo necesitaba aprenderlas de otra. O también el tipo de horario, que lo que te he dicho antes, ¿no? La rigidez de los horarios, que a lo mejor era un trabajo que hoy a las 5, mañana a las 4, y luego yo llegaba un momento que estaba sobresaturada y no podía continuar con ese trabajo. De hecho, no fue hasta el 2000, lo diré, 2023, creo que fue, que conseguí un trabajo en una empresa que era para discapacitados, en donde me dedicaba a limpiar colegios. Entonces ahí fue cuando realmente empecé a tener un trabajo más estable. ¿Por qué? Porque primero porque era un ambiente donde yo pasaba mucho tiempo, aunque estuviera en un colegio, pero pasaba, como era por la tarde, no se hacía la limpieza cuando estaban los niños, pues pasaba mucho tiempo sola. Es decir, podía hacer el trabajo de la manera que yo planteaba, porque yo me podía organizar mientras que el trabajo estuviera hecho, ¿no? De la manera que yo mejor lo viera. Pero claro, seguían pidiendo y haciendo las cosas de una manera que no estaba adaptada a la forma de trabajar de mi cerebro, porque pedían, o sea, te daban las instrucciones y te pedían una serie de cosas de una manera que a mí, por ejemplo, me bloqueaban. Y luego yo tenía muchos problemas porque como ya me bloqueaba un día, cuando tenía que ir a trabajar al día siguiente, pues ya no rendía lo mismo que si hubieran adaptado el trabajo a mí como persona neurodivergente. ¿Cómo hubiese podido esa empresa o cómo pueden las empresas en general crear entornos de trabajo más inclusivos para personas neurodivergentes como tú? Pues lo primero es informándose, es decir, llevando a gente que conozca la neurodivergencia y explicando tanto a los empresarios como a los trabajadores que no sean neurodivergentes, cómo tratar a las personas neurodivergentes. Por otro lado, lo que he dicho antes, el respetar, o sea, el tener turnos de trabajo que sean estables y unas explicaciones de los trabajos que sean sencillas y que se puedan entender y que haya también un periodo de adaptación que a lo mejor tiene que ser distinto al periodo de adaptación de las personas neurotípicas, es decir, adaptar a cada persona el trabajo, ya no hablo solo de personas con neurodivergencia, sino a todas las personas, adaptar su tiempo de adaptación en el trabajo a su tanto discapacidad como neurodivergencia. Es decir, darle la posibilidad de que se adapte a su ritmo. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que si una persona neurodivergente se llega a adaptar al ritmo necesario de la empresa y además la empresa le da la oportunidad de tener un horario estipulado, de tener sus pausas, de todas esas estrategias que estoy diciendo, puede rendir, las personas neurodivergentes podemos rendir muchísimo más que cualquier persona neurotípica. Y además se ha demostrado que no solo eso, sino que podemos dar soluciones y estrategias laborales mucho mejor que cualquier persona neurodivergente, neurotípica, perdón. Me viene genial que estés hablando de esto porque mi pregunta ahora era, ¿qué habilidades y talentos pueden aportar las personas neurodivergentes a los diferentes trabajos, dado que su cerebro trabaja 3 veces por encima del cerebro normativo? Pues somos personas que tenemos una gran, cuanto a laboralmente hablando, tenemos una gran eh, facilidad para, a ver, esto tiene una contradicción, lo que voy a decir. Tenemos nos cuesta adaptarnos, pero una vez nos adaptamos, tenemos una gran facilidad para adaptarnos a cualquier cosa que venga de repente, es decir, cualquier cosa que pase de repente, nosotros nos adaptamos muy rápido y somos capaces de solucionar problemas con mucha más rapidez que muchas personas neurotípicas. Además, somos personas con un gran liderazgo y con mucha creatividad. Por lo tanto, en lo que viene siendo trabajos de equipo, aunque
aunque haya personas neurodivergentes que no les guste trabajar en equipo, cuando realmente se trabaja con ellas en equipo, por su liderazgo y por su creatividad y por su manera de actuar ante las adversidades, somos personas, o sea, somos muy necesarias en esos grupos de trabajo. ¿Cuáles crees tú que son los sectores laborales o por tu experiencia, por tu conocimiento, que son los más inclusivos con la neurodivergencia y por qué? A ver, esto es complejo porque aquí dependerá ¿no? de cada empresa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo que en colegios, ¿no? Centros escolares y también lugares como de, voy a explicarlo, a ver, lugares donde, no ya centros con gente con discapacidad, pero sí lugares donde se entiendan a la gente diferente, o sea, discapacitados, eh, ahí es donde se supone que te pueden entender más, es decir, trabajos de, de limpieza, trabajos en, yo sé, en fábricas, en la educación, como he dicho antes, porque luego también trabajos de divulgación, de gente que trabaja en asociaciones, dando charlas, y pese a que hay mucha gente que no ve esto, mucha gente de poder, luego también hay que hablar de que en las empresas, aparte de todos estos lugares que yo te he dicho, luego en grandes empresas, en grandes empresas las personas que están arriba del todo muchas veces son también neurodivergentes. Y esto es un melón muy... porque saben liderar. Te voy a poner en un compromiso y me voy a mojar, A ver, ¿vale? Ok. vale, vale. ¿Qué medidas crees tú que debería poner el gobierno para hacer como mandatorio, o sea, para hacer obligatorio que los empresarios llevasen a cabo Sí. para hacer del mundo laboral un mundo inclusivo para las personas neurodivergentes? Lo pri Yo sé que nos has explicado lo que puede hacer la empresa, a nivel empresa. Yo ahora te pregunto acerca del gobierno. Si hubiese una ley, o hubiesen un par de decretos, o hubiese... Porque, por ejemplo, en el mundo escolar, mm, los profesores tienen que pasar, si quieren formar parte de la enseñanza pública, tienen que pasar por unas oposiciones. correcto. Y una oposición no puede ser, no puede estar, yo no conozco cosa que esté más en contra de la mente neurodivergente que una oposición. Correcto. Porque yo en algún momento de mi vida me he planteado sentarme y he dicho, no puedo, es que no puedo, ni me lo planteo. Es que de hecho pensar en un trabajo laboral de 8 de la mañana a 3 de la tarde, más luego X horas, más luego, es que me vuela la cabeza. El burnout me llega solo. Es que eso pasa, eso es lo que yo estaba diciendo antes, lo que tú acabas de comentar es lo que estaba diciendo antes, que no se respetan esas pausas o esos trabajos. Entonces, yo aquí lo que veo, esto es como cuando se hace, y aquí me voy a meter en otro tipo de ley que ya existe, ¿no? Como la ley, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, no sé si en el resto de España, que, por ejemplo, en cuanto a temática LGTBI, ¿vale? Y esto voy a poner un ejemplo para que se vea lo que voy a explicar, ¿no? Hay una ley, no sé si gubernamental del Estado o de la Comunidad Valenciana, pero que obliga a que haya un cupo de personas, primero un cupo de personas de LGTBI, ¿vale? O sea, no, y luego que a esas empresas se les dé la información suficiente para poder cuidar a las personas LGTBI. Esto está por ley, ¿vale? Tienen que tener una formación para cuidar a las personas LGTBI. O sea, que han puesto en lugar una ley que dice que tiene Sí, que haber X personas que sean LGTBI o incluso neurodivergentes, ¿no? sí. Bueno, aquí lo de la neurodivergencia todavía no se ha hablado, por eso voy a hablar ahora de lo que Ah, sí. vale. Yo es que Ya trabajando en no, no. Inglaterra
también ellos tienen allí, el gobierno Sí, pasa unos formularios a los colegios. Son como una especie de estadísticas para tener un control de el número de personal, claro, claro, etcétera, etcétera. Y ellos necesitan no solamente neurodivergentes, sino que exista tanto mujer como hombre a nivel profesorado, a nivel teaching claro. assistant. Sí, sí. Tiene que demostrarse que el centro educativo es inclusivo no solamente con el género, sino también con la neurodivergencia. Ah, guay. Entonces, cuando yo estaba en Inglaterra trabajando, Sí, nosotros nos bombardeaban con cursos y muchos de los cursos eran acerca de el autismo en el mundo del trabajo. ¿Qué pasa? Que en el mundo del trabajo, del ámbito educativo, el autismo está tanto a nivel compañerismo como a nivel, o sea, tanto a nivel profesorado como a nivel alumnado. claro, Entonces nosotros teníamos como el doble claro. de trabajo, mientras que otras empresas no lo tenían. Claro, pero aquí viene lo que digo yo, si aquí el gobierno pusiera una, igual que hace una ley LGTBI, que yo estoy encantada con eso, ¿no? Donde a las empresas por obligación se les está diciendo tienes que tener lo que viene siendo una formación en LGTBI para poder cuidar a vuestros trabajadores, a las personas neurodivergentes, o sea, se les debería hacer lo mismo, es decir, los gobiernos deberían poner alguna ley que obligara a las empresas, ya no solo a las empresas con discapacidad, no con personal discapacitado, sino a las empresas, a cualquier empresa, para que aprendiera sobre neurodivergencias y pudiera contratar a personas neurodivergentes, no solo por contratarlas porque son personas y necesitan trabajar, sino para mejorar su trabajo, o sea, para ayudarlas a mejorar en esa empresa. Porque se ha visto, se ha demostrado que las personas neurodivergentes, una vez nos hemos adaptado, eh, o sea, ayudamos mucho en las empresas, o sea, hacemos que los negocios y los trabajos vayan mucho mejor, sobre todo en empresas donde hay, como he dicho antes, donde hay trabajo en equipo. Una Entonces, pregunta me surge a mí aquí. En otros episodios hemos hablado del burnout sí, y hemos hablado de cómo identificarlo a nivel personal, ¿no? En el mundo de la familia, en el claro, mundo de la pareja. Ahora a mí me gustaría que sí, que le hablases directamente a los propietarios que puedan estar escuchándonos en este momento, los propietarios de empresas, a las madres de hijos neurodivergentes que están empezando un trabajo, para que puedan identificar a los compañeros de trabajo de una persona neurodivergente, para que puedan identificar y paliar, hacer lo posible para que no escale esos síntomas de burnout. pues a ver, aquí el burnout, para quien no lo sepa, porque aquí puede haber gente que aún, aunque hayamos hablado ya, puede que venga de nuevo y no sepa lo que es el burnout. El burnout consiste en una sobreestimulación o sea, después de una sobreestimulación viene una sobrecarga tanto sensorial como emocional y entramos como en una especie de como una mini depresión, ¿vale? No se consideran depresiones porque se suelen durar más o menos 2 o 3 días, pero es como tener los mismos síntomas de la depresión, pero en pequeña escala, ¿no? Sí, Esto, un sí, episodio depresivo que no es depresivos, sí, así. sí. Y esto se puede ver, dependiendo de la neurodivergencia, se puede ver de muchas maneras, ¿no? Lo más fundamental es el aislamiento de la persona. En cuanto a si te da un burnout o te puede dar primeros síntomas de un burnout cuando estás trabajando, pues una de las cosas que suele pasar es, y es una cosa muy detectable, es que las personas se empiecen a aislar y además se vuelvan como más irritables. Es decir, que tiendan más a que a lo mejor tú le estás diciendo algo que no va mal con malas palabras o con un sentido negativo y salten un poco antes de lo que pues saltarían si no estuvieran eh, con, ese, con ese principio de burnout, ¿no?
También, por ejemplo, dependiendo del tipo de neurodivergencia, y esto pasa con las personas, voy a hablar aquí del autismo, ¿no? Ellas muchas veces suelen empezar con estos burnouts que se acaban convirtiendo en otra cosa que se llama meltdown, que ahora sí que de eso os cuento lo que es. Empiezan, pues, por ejemplo, con mutismo selectivo o empiezan a hacer estereotipias, que vienen a ser movimientos repetitivos del cuerpo, o de repente se paralizan, o de repente se aíslan y se tienen que poner cascos porque hay sobreestimulación sensorial. Cosas que a lo mejor día a día ellos controlan más, esas características, cuando les pasan estas burnouts, pues se acentúan, ¿no? Y a lo mejor pues hay un momento que está la persona, por ejemplo, está trabajando y de repente está en su oficina y está sentado en una esquina haciendo así, balanceándose y con cascos puestos. O a lo mejor le vas a hablar y no te contesta. O a lo mejor te grita sin motivo porque tiene una sobrecarga tanto emocional como sensorial. Entonces son un montón de factores que si tuviéramos las herramientas adecuadas dentro de los trabajos y ya simplemente con el descanso y la rutina, solo con eso, que he dicho antes, parece que es bastante sencillo, podemos evitar esos burnouts. También es cierto que muchas veces las personas neurodivergentes solemos enmascarar, ¿no? Es decir, que durante el tiempo que estamos trabajando, aunque vayamos teniendo sintomatología interna del burnout, como que no lo exteriorizamos hasta que no llegamos a nuestra casa, nuestro hogar. Porque pensamos también que eso puede ser contraproducente, ya que una, no existen empresas que sepan sobre estas cosas, pues llegamos a pensar que esto es contraproducente para nuestro trabajo, es decir, puede producir que nos despidan, que nos den faltas graves, que un compañero se moleste por algo que estamos haciendo, que tengamos que parar de repente nuestro trabajo y eso pueda ser un problema para el trabajo. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera se muestran, aunque puedan mostrarse, ni siquiera se muestran esos signos. Entonces es muy complejo para muchas personas que trabajan con gente neurodivergente el saber realmente si están teniendo un burnout o si no. Aquí volvemos a ese miedo al rechazo Claro. que hablábamos en el episodio primero y que explicamos extendidamente. Sí que me gustaría, para terminar, que informases a nuestra audiencia hemos dicho que el burnout es un episodio depresivo de 2-3 días, Sí, pero también has mencionado el meltdown. El sí. meltdown, ¿cuánto dura y en qué consiste Pues exactamente? el meltdown depende de la persona. Esto ya depende de la persona. Yo, por ejemplo, yo he llegado a tener un meltdown que me duró un mes y son muy duros porque es como que de repente es como que tu cuerpo se para. Es decir, tú quieres hacer cosas, pero tu cuerpo se para. Y no solo se para, sino que tú empiezas a hacer cosas, o sea, no es capaz de hacer X cosas. Es decir, por ejemplo, a mí me da por el mutismo selectivo, es decir, no soy capaz ni siquiera de articular palabra, a no ser que esté en un lugar muy seguro, me cuesta mucho hablar con la gente y me cuesta, por ejemplo, salir de la cama, ducharme. Quien haya tenido, algún oyente que haya por aquí habrá tenido supongo, depresiones o espero que no, pero seguramente sí. Depresiones o episodios de mucha mu- episodios en los que no puedes, o sea, tu cuerpo y tu mente como que se cortocircuita y no es capaz de hacer absolutamente nada más que muchas veces llorar, estar en el sofá, comer tu comida que viene siendo tu comida de confort y
y ya está. Y claro, eso cuando estás trabajando no puedes hacerlo. O sea, tú no puedes tener un meltdown de un mes cuando tienes que trabajar, Claro. Sí, porque sí, el mundo no está preparado para afrontar este tipo de experiencias. por eso hay muchas personas con autismo, sobre todo, que acaban dejando sus trabajos o cogiendo bajas por depresión. A mí me gustaría aprovechar este momento que estamos ya llegando al final del episodio de hoy, ha sido cortito, para pedirle a la audiencia que nos cuente en los comentarios si han experimentado meltdowns, si han experimentado burnt outs, si han tenido que dejar un trabajo porque se sentían sobrecogidos, si han experimentado alguna de la sintomatología que está explicando Celia, o conocen a alguien que realmente haga tic en las cajitas de estos síntomas, porque esta serie se trata de dar voz a estas personas y que el mundo se entere de que hay que ponerse las pilas, de que no es todo blanco y negro, de que hay matices de grises, de que hay colores, de que hay arcoíris, de que hay personas que si se las trata de la forma en la que ellas necesitan ser tratadas, y esto no va solo por la mente neurodivergente, va en general por la humanidad, al final todos nos beneficiamos de cubrir las necesidades, de escuchar las necesidades, de poner ciertas medidas, de adquirir nuevas cualidades, porque al final una persona neurodivergente llega a un puesto de trabajo y las personas que hay alrededor pueden nutrirse muchísimo porque las personas neurodivergentes son maravillosas. Entonces, mientras ellas nutren, los demás también necesitan ser recíprocos y adaptarse a las necesidades de esa persona. Y si una persona tiene un burnout, lo primero es la información y la comunicación. Esta persona necesita comunicarse con la empresa sin miedo al rechazo, por favor, sin miedo al rechazo. Necesita comunicarse con la empresa para que la empresa pueda tomar medidas. Además, os digo de ya que yo en una época fui abogada y que no os pueden despedir. O sea, es un despido improcedente. Y si te despiden porque eres una persona neurodivergente y no se han adaptado a tus necesidades, los puedes llevar a la corte. Y ya te digo yo que pierden. Entonces, no estoy diciendo que llevéis a nadie a juicio, estoy diciendo No, pero es muy interesante porque yo eso no lo sabía. Muchas gracias por decirlo. de nada, cariño. Al final, eh, vivimos en una sociedad que se jacta de ser inclusiva, pero falta muchísimo para que el mundo laboral sea inclusivo. Yo animo a los propietarios de las empresas a que indaguen, a que cuiden de sus empleados, independientemente del coeficiente intelectual, independientemente del género, independientemente de muchísimas cosas. Somos personas, somos seres humanos y tenemos necesidades diferentes. Meternos a todos en una cajita solo puede empeorar las cosas. Así que vamos a nutrirnos entre todos, vamos a adaptarnos y vamos, por favor, a poner las medidas necesarias que se necesitan, de ahí la palabra necesarias, ¿no? Para que todos podamos florecer en el mundo laboral. Celia, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de marcharnos? No, creo que todo lo que me gustaría añadir lo has añadido tú. Así que muchas gracias por lo que has dicho, porque creo que has hablado ya no solo por las personas neurodivergentes, sino por aquellos que están en las disidencias y por aquellos que en algún momento se han podido sentir incomprendidos o incluso que tienen una precariedad laboral debido a su discapacidad o su neurodivergencia o su disidencia, vamos a decirlo así, porque al final son los márgenes, y da igual de que hablemos. Así es. Yo, de todas formas, animo a las personas que nos están escuchando a que vean cuando una puerta se cierra, no la miren como que se han aventurado a tirar por el camino equivocado, sino
esa puerta que se cierra los está redireccionando hacia una nueva puerta. Y yo quería contar aquí una cosa, ¿no? Hablando de lo que acabas de decir, que es muy importante. Yo empecé mi trabajo de Educayender, ¿vale? Mi trabajo de visibilización de las neurodivergencias, gracias a que me fui de un trabajo en el cual no me estaban tratando muy bien, ¿vale? Y decidí marcharme, pero en vez de verlo como en aquel momento cuando me marché, sí que, pues, el momento de que te marches y que ahora qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Pero fue la oportunidad que yo tuve para decir, voy a hacer lo que de verdad quiero hacer y es ayudar a la gente como yo para que lo que yo en ese laboralmente hablando puedan aprender no solo las personas neurodivergentes sino las empresas información para no tratar a otros neurodivergentes como me han tratado a mí. Al final es así. Oportunidades. Claro, Cuando una puerta se cierra, se abre otra. sí, por eso es lo que estaba diciendo. Me ha resonado mucho. Pues muchísimas gracias, Celia, por el día de hoy, por la conversación tan maravillosa, por la información que no tiene precio y muchísimas gracias a nuestros oyentes, también maravillosísimos, por estar aquí un día más. Nos vemos la semana que viene con las respuestas a las preguntas claves sobre la sexualidad dentro de la mente neurodivergente, obvio. Así que os espero la semana que viene. Un besazo enorme. Adiós. Hasta luego.